estamos grabando. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver estructuras de control, que entiendo que todos sabemos lo que es una estructura de control, ¿no? Sí, bien. Es aquello que puede cambiar el flujo de la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Como un if, while, bucles y demás. Funciones, testing, porque en la para hacer testing de todo lo que hagamos, ¿sí? Por eso también el caso de uso de testing también lo voy a explicar de entrada en la clase que viene, junto a cómo organizar nuestro proyecto para la práctica. Y después estos conceptos que son propios de RAS, que no los tiene otro lenguaje, que es el corazón y lo más complejo de entender del lenguaje, que tiene que ver esto con el manejo de memoria y demás, ¿sí? Entonces esta partecita voy a ir bien rápido, porque es muy clásico y es bastante intuitivo, ¿sí? If is else, if, condición booleana, dentro de las llavecitas ponemos lo que queremos que se ejecute cuando esa condición booleana es verdadera. If, condición booleana, lo mismo, else, llavecita, esto es muy Java, ¿sí? La diferencia que no es, creo que Java te obliga a poner paréntesis, acá no es obligatorio poner paréntesis, en la condición me refiero. Lo mismo con esto, y dentro puedo poner un else if, else, esto es lo mismo que todo el lenguaje, no hay mucha variedad. Lo que sí, acá cambia un poquito, esto no sé qué lenguajes lo tiene, pero si la última línea, bien, vamos a hablar el mismo idioma. Cuando yo diga scope, a partir de ahora va a ser sinónimo lo que esté entre llaves, ¿sí? Yo digo un scope, es lo que está entre llaves, ¿está bien? ¿Todos me siguen? Puede ser un scope de un if, de un while, un scope en el aire, que ahora vamos a ver también se puede hacer, un scope de una función. Cuando yo diga scope me voy a referir siempre a lo que está entre llaves, ¿está bien? Entonces RAS lo que tiene la particularidad es que si en la última línea del scope, escuchen bien lo que voy a decir, en la última línea del scope no pongo el punto y coma, yo le estoy diciendo al compilador que voy a retornar ese valor. ¿Se entiende? Y me lo puedo guardar en una variable. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces en este caso, en el if, condición booleana, tengo el scope 20, si no el scope 0. ¿Sí? Y como no tiene punto y coma, que eso lo vimos, no sé si lo vimos, pero quedó medio explícito, que es todas las líneas van con punto y coma, igual el compilador nos va a chillar si no lo ponemos, salvo en la última línea del scope, le vamos a estar indicando que vamos a retornar ese valor. Y yo ese valor me lo puedo guardar en una variable y hacer algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? O podría ser, no sé si se ve ahí, algo mucho más complejo, como por ejemplo este código que está acá, no sé si se va a ver de aquel lado, pero define una variable number 10, hago una condición booleana que dice que number menor a 10, y digo, si condición booleana, imprimo, hace number por number, como no tiene el punto y coma, esto lo termina retornando, ¿sí? Y si no, bueno, esto lo vamos a ver después, define el valor de number, perdón, el de n como number, ahora vamos a ver qué pasa acá después, y hace number por 2, n por 2, perdón, y retorna el valor de n, ¿está bien? Y después imprime el valor de data, que es la variable que me queda guardado después de esto. ¿Se entiende? ¿Y qué queda? ¿Qué imprime acá? ¿Qué imprime? 20. Todos están de acuerdo que imprime. ¿Qué imprime? ¿Lo del if o lo del else? ¿Alguien cree que imprime lo del if? ¿No? Bueno, bien. ¿Se entendió entonces esta parte? Esto es como un poco lo distinto, vamos a decir. Bien. Esto es más o menos, sí, podría ser medio
no sé si creo que JavaScript lo tiene. El match, ¿sí? El match, tengo un valor, que puede ser una variable o un valor propiamente dicho, ¿sí? Y si cumple con esto, se ejecuta este lado de acá. ¿Está bien? Yo acá donde dice hace algo porque lo cumple, esto puede ser un scope también, no necesariamente una línea, ¿sí? Un scope, un llamado a una función, un llamado a un método, ¿sí? Otro patrón hace por lo que lo cumple, ¿sí? Ese patrón puede ser literals, bueno, arreglos, enums, que ya vamos a ver que extract también ya vamos a ver. Bueno, tupla ya lo vimos, lo que está en verde es porque ya lo vimos, ¿sí? Lo que está en rojo es porque todavía no lo vimos. Bueno, variables, wildcards, bueno, este no lo vimos, placeholder, pero ahora se explican las siguientes. ¿Estamos hasta acá? ¿El match lo que hace? Match, variable o valor, cumple con este patrón, se ejecuta este código. Cumple con este patrón, se ejecuta este código. Esto evita hacer un if, el if, sí. Puede tener un valor por defecto. Ahí vamos con eso. Bien, acá hay un ejemplo, ¿sí? Tenemos la variable number, match number, ¿sí? Si es 3, hace el print de que es 3. Si es, mayor a 3, hace el print que es mayor o igual a 3. Number nunca puede ser un valor entonces. Tiene que ser una variable, sí. Puede ser un valor, sí. No, pero ¿por qué puede ser un valor number? O sea, number tiene un valor adentro, pero number no puede ser un valor. Porque si no tenemos una sola posibilidad. Puedo poner valor acá directamente. Ah, pero sí, tenés razón lo que querés decir. Sí, ya entendí. Sí, está bien, sí, entendí lo que quisiste decir. Claro, puede ser un... A ver, pongamos la definición. Escuché valor y yo dije que capaz viene por otro lado, pero... Sí, a ver, déjame buscar un ejemplo. Digo, capaz te lo permite, pero... Sí, no podría ser un encuentro parámetro. no encuentro la utilidad. Podría ser un parámetro, si querés. Que no es una variable. Sí, pero sí, un valor fijo. Claro, eso, la No. pregunta es si un valor que diga 3 ahí, ¿me entendés? En vez de... No, valor fijo no, pero sí Pero no un tendría parámetro, una variable, el llamado a una función que te Claro. retorna un valor. Sí. Entonces, si es 3, o sea, esto tiene que valer algo. Claro, sí, entendí. O sea, no puede ser esto, ¿sí? Que yo defina la variable punto y coma y haga esto porque está no claro. ¿sí? Si es mayor, si es 3, perdón, imprime que es 3, si es 7, imprime que es 7. Lo que nos va a obligar el match es que cubramos, que ahí va la pregunta que me hicieron acá, es que siempre tenemos que cubrir todos los casos. ¿Sí? No podemos dejar casos sueltos. Y ahí está un poco lo que yo les decía en la clase anterior, que hay que ser bien explícito cuando uno programa. En este caso, todos los casos van a estar cubiertos por esta variable temporal, ¿sí? Que sería other. Acá en other va a caer cuando no sea 3 y 7. Es decir, que va a caer ahora en esta ejecución, ¿sí? ¿Se entiende? Este engloba todo lo que no es lo de arriba. ¿Y si hago más líneas de código? ¿Cómo? Si le pones más de una línea de código. ¿Cómo más una línea? Claro, porque tiene una sola y termina en coma. Algo más diferente. No, podés poner un scope. ¿Viste que dije? Ah, bien. Pones un scope o el llamado a una función. La coma tiene que ir sí o sí al final. Pero depende de lo que... O sea, yo podría poner acá llaves, ¿sí? Y adentro lo que quiera. Código, bloque de código o llamado a una función, pero la coma tiene que ir porque es el caso, ¿sí? Sí. ¿Podés también hacer una asignación con el match, como se hizo con el if? Creo que sí. Es una buena pregunta. Sí, se puede. Ahora creo que hay un caso que lo vemos. Bien. Este se llama match con variables porque se define una variable ahí del caso que no machea, valga la redundancia, ¿sí? Después tenemos con placeholder, que es decir, ok, no hace falta que defina una variable, simplemente le pongo un guión bajo, que se llama placeholder. ¿Qué diferencia entre el otro? Ninguna, la diferencia es la legibilidad. Legibilidad. Ahí está, el otro es más legible que este, ¿sí? A nivel de desarrollo. Y después, supongamos que yo no quiero hacer nada, ninguna acción, ¿sí? Con los otros casos. Bueno,
tengo que poner, esta es la forma de colocarlo, ¿sí? Bien, loop. Mira, no apareció el caso, pero sí sé que te puedo escribir el de match allá. Sí sé que se puede guardar una. Acuérdate que todo lo que tenga en el scope y la última línea, volvamos por acá, no debería tener punto y coma. Obviamente dentro de estas opciones deberían haber scopes, ¿sí? Y la última línea la dejo sin punto y coma. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Para que haga el retorno. Bien, loop. No hay. Esto no es while. Sería yo hago un loop forever, ¿sí? Por siempre. Sin corte ni nada. En este caso el corte se lo pongo condicionalmente adentro. Con una condición, un if clásico que ya sabemos. Y hacemos el break para cortar el loop. Y nada más. Sí, pero si quisiera un loop infinito, hago loop. Pongo las llaves del scope y ejecuto ahí lo que quiero que se ejecute continuamente. No hay mucho más. ¿Está bien? Bueno, acá lo mismo. Me puedo quedar con lo que retorne el scope del loop en una variable. Es más o menos lo mismo con el if, pero con loop. Más o menos no. Es lo mismo que con el if, pero con loop. Y acá, este es un poco más complejo de entender, y no sé si se llega a ver algo, pero yo le puedo poner etiquetas a los loops, ¿sí? Porque si tengo un loop adentro de otro loop, y yo quiero hacer un break, me tengo que referir a qué loop quiero romper, ¿sí? Entonces en este caso, ¿todos ven el código? Bien. Tengo una variable remaining, ¿sí? Y acá arriba, en el loop principal, lo defino con este tag, con esta sintaxis que está acá. Comilla simple, el nombre, dos puntos y el loop, ¿sí? Entonces cuando yo acá adentro quiera referirme a este loop, simplemente lo tengo que nombrar, ¿sí? Como sucede acá. Acá como llamo, hago un break, comilla simple, counting loop, ¿sí? ¿Está bien? Igual esto no lo van a usar muy seguido, pero está en el lenguaje y se los comento, ¿sí? Bien, while es muy clásico, no hay mucho para decir. Mientras se cumpla la condición, todo lo que esté en el scope del while se va a ejecutar. Cuando deje de cumplirse, deja de ejecutarse. ¿Está bien? No hay mucho más para decir del while. For, acá tenemos el for elemento inarreglo, que sería como una especie de for each, ¿sí? Es decir, va tomando el valor de cada elemento. En este caso es el ejemplo de iterar un arreglo, donde elemento, ¿sí?, va tomando cada valor del arreglo. ¿Está bien? ¿El for solamente se puede usar con arreglos o...? El for... O sea, claro, porque si yo no tengo un... Ahí está la pregunta. Bueno, Ahí está la respuesta. No, después lo que haces es un rango generalmente, ¿sí? Pero siempre termina siendo de la forma esta for algo en algo, ¿sí? Esto es lo que genera que está acá, ¿sí? Vamos a decirlo así para que se entienda ahora en esta instancia, es prácticamente un arreglo, ¿sí?, con valores de 1 hasta límite más 1, a ver, con valores de 1 hasta 5, pero siempre hace hasta lo que le ponga ya acá menos 1, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Por eso le pongo el más 1, para que vaya hasta 5. ¿Se entendió eso? Eso lo maneja todo el lenguaje de la misma manera, ¿sí? El rango. Después, si quiero que vaya de 5 a 1, puedo aplicarle a este rango, acá, ¿sí?, la función asociada a red, que simplemente lo que hace es lo da vuelta, ¿sí? Y hace 5, 4, 3, 2, 1. ¿Hasta acá estamos? Sencillo.
Nada complejo, salvo el match, con algunas cositas extras. Bueno, y que me puedo guardar de casi todos los scopes, o todos los scopes, el último dato que retorna el scope. Después lo demás es todo igual a los lenguajes que conocemos hasta ahora. ¿No es cierto? Bien. Vamos a ver funciones. Entonces, como se observó, estuvimos viendo la función main. Hicieron algún ejercicio, estaba la función main definida, ¿no? La definición de una función se realiza con la palabra clave, ¿sí?, reservada, fn. A continuación el nombre de la función, los paréntesis y dentro de los paréntesis los argumentos, ¿sí? Y luego el scope de la función. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se nombran los argumentos? Nombre del argumento, dos puntos, tipo del argumento. Y así sucesivamente todo lo que queramos. ¿Está bien? Coma, argumento 2, dos puntos, tipo del argumento 2, coma, y así. Entonces, la primera función tiene el primer argumento que se llama data y es de tipo i32. Y imprimo data. Nada raro. ¿Está bien? La segunda función, que se llama igual, tengo también el argumento que se llama data, dos puntos, pero ¿qué es esto? Arreglo de tamaño 7. Bien, es un arreglo de i32 de tamaño 7. ¿Está bien? Recuerden que lo que vimos hasta ahora son los arreglos y las tuplas, nada más. Y como el arreglo dijimos que tiene que tener siempre el mismo tamaño, hay que definirlo en tiempo de compilación, el tamaño. ¿Está bien? Por eso es que hay que declarar ese 7 ahí. Y después lo que hace es simplemente itera la data del arreglo y la imprime. Nada más. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo retorno valores? Bueno, una forma ya las vimos. Se las estuve diciendo recién explicando las estructuras de control. ¿Cuál es? Claro, la última línea del scope, que no le ponga punto y coma. Eso va a ser un return. ¿Sí? La otra es usar la palabra explícita return. ¿Está bien? Y cuando yo quiero que una función retorne algo, siempre recuerdo que vamos a retornar un tipo de algo en la función. ¿Sí? Tengo que ponerle flechita y el tipo en la definición de la función, en el encabezado de la función. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Return no lleva punto y coma, ¿no? Me parece que no, pero si le pones parece que no pasa nada, no estoy seguro ahí. Eso el compilador igual te va a decir, sacar el punto y coma o no, te la deja pasar. Me parece que te la deja pasar. Bueno, ¿hasta acá estamos? Porque ahora viene... ¿Alguien se durmió? Porque ahora tienen que estar despiertos por esta parte. Bien, esto voy a repetir algo que ya estuve hablando en la clase pasada. Para el manejo de memoria de los programas hay dos enfoques, ¿sí? Uno es tener el garbage collector, que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Todos estuvieron en la clase pasada, ¿no? Porque estamos acá. Bien, entonces no voy a ser reiterativo. Y otro enfoque es donde se debe asignar y liberar memoria explícitamente, o sea, el desarrollador se encarga de hacer eso, como en el lenguaje de programación C, por ejemplo. ¿Sí? Donde uno tiene que alocar memoria, reservar memoria, poner... ¿Se entiende, no? Eso no sé, ¿alguien sabe algo de C acá? Bien, corregime si estoy equivocado, pero uno tiene que adrede alocar la memoria, reservar el espacio, liberar la memoria también, limpiarla para no dejar datos basura, ¿sí? Y esos son prácticamente los dos grandes enfoques, los dos grandes enfoques para administrar la memoria, digamos, ¿sí? De todos los lenguajes que conocemos, ¿sí? O tienen algo que limpian cada tanto o hay que bloquearlo y limpiarlo manualmente desde el desarrollo. ¿Está bien? RAS lo que hace tiene un tercer enfoque, que la memoria se administra a través de un concepto de ownership o de propiedad que tiene ciertas reglas. Y estas son las reglas, así como
mandamientos, ¿sí? de RAS. Cada valor en RAS tiene solo un dueño. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué le suena eso? Que cada variable o valor. Claro, cada valor, o sea, lo que tengo dentro del casellerito de memoria, solamente voy a tener siempre un solo puntero. ¿Ok? No les va a pasar, por ejemplo, en Java, que creo que se sigue dando así, que uno puede tener distintas referencias al mismo objeto. No, acá no se puede hacer eso. ¿Ok? Solo una referencia es dueña del dato. ¿Estamos hasta acá? Y solo en un momento de ejecución del programa dado, cualquiera, ese dato tiene siempre un dueño. Que es más o menos lo mismo que la dos, ¿sí? Y cuando el dueño queda fuera del alcance, o sea, del scope, ¿sí? El valor se elimina. ¿Se entiende? Si yo defino una variable dentro de una función y el alcance es dentro de la función, llamo a la función, una vez que terminó la ejecución de esa función, ese valor en memoria se limpió. ¿Se entendió lo que quiero decir? ¿O más o menos? ¿Alguien lo entendió? Bien. ¿No? Sí. ¿Es parecido a lo que se hace antes? ¿O no? No, es nuevo esto, no. Está bien, está bien. Y ahora vas a ver que es bastante distinto. Aparte de antes, ¿a qué te referís con antes? No, cuando estás programando, qué sé yo, si declaras una función y, o sea, la usás. Claro, pero si es un objeto, no. Claro, Sí. O sea, acá te va a obligar a hacer varias cosas explícitas. Ahora las vas a ver con un ejemplo para que quede bien claro que en otro lenguaje no existe eso. Sí. Bien, y acá está de la memoria que estuvimos hablando un poquito en la clase pasada. La memoria stack y la memoria heap, ¿sí? La memoria stack es rápida, es liberada cuando se alcanza el fin del scope. Aquí van los datos de tipo de tamaño conocido en tiempo de compilación, como por ejemplo el i32. El i32 va a ocupar como máximo tanto el casillero de la memoria. Más de eso nunca va a ocupar por más que yo tenga un valor chico o un valor grande. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces a eso se refiere con que sabe el tamaño conocido en tiempo de compilación. ¿Sí? ¿Qué otro dato sabemos? Dato conocido en tiempo de compilación de los que vimos. ¿Qué otro tipo? Un string inmutable. El slice. El slice string, ¿qué otro más? Char. El char, bien, ¿qué otro más? Flow, sí, flow, o sea, y F64 o F32, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? De todos los que vimos, ¿cuál no se sabe? Vamos a hacer al revés. ¿O cuáles no se saben el tamaño en tiempo de compilación? ¿Qué puede variar el tiempo de ejecución? No vimos vector, vimos arrays, ¿eh? No es lo mismo. Después vamos a ver que está el vector de posta, por eso digo no es lo mismo. Los arrays tienen que determinarse cuando uno está escribiendo el código el tamaño que va a tener, ¿no es cierto? Por lo tanto se sabe en tiempo de compilación cuánto va a ocupar como tamaño bajo. Por lo tanto va a ser administrado por la stack. Entonces mi pregunta es al revés. De los que vimos, todos los tipos de datos que vimos hasta ahora, ¿hay alguno que no se puede manejar con este tipo de memoria? El string. El string, exactamente, porque el string no se sabe cuánto va a ocupar porque puede variar su tamaño en tiempo de ejecución. ¿Está bien? El problema es cuando se agranda, no cuando se achica. Entonces, para ese tipo de datos se usa la memoria heap, ¿sí? Que es flexible. Tiene elevado costo en asignar y recuperar datos. Es liberada cuando no tiene dueños. Aquí irán los datos de tipo de tamaño desconocido en tiempo de equilación. Bueno, justo ahí decía string, no lo había visto. Como el string. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? ¿Está ahí? ¿Qué tipo de datos se usa con qué memoria? ¿Y qué tipo de datos se usa con otro tipo de memoria? ¿Sí? Obviamente esto lo hace el compilador, ¿no? Entonces, Ownership Borrow. Volviendo a esas reglas que teníamos recién, ¿qué es lo que nos decía? La regla número 1 y número 2. Que siempre va a haber un solo dueño, ¿no? A un casillerito de memoria. No va a haber nunca dos. En un momento dado de la ejecución de nuestro programa. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien.
Defino la variable S1 que es igual a 10. Defino la variable S2 que es igual a S1. Y quiero hacer la impresión de S1. ¿Esto funciona o no funciona según lo que vimos? Sí. ¿Por qué? Ahí va, para. Bien. Si nosotros dijimos que capaz que no está explícito la definición pasado a código, ¿sí? Si nosotros dijimos que en un momento dado de la ejecución de nuestro programa siempre un casillero de la memoria, es decir, lo que haya en él, ¿sí?, tiene un solo dueño, acá el dueño es este, ¿no es cierto? Acá, ¿qué pasa? Según lo que definimos hasta ahora, ¿no? Este se debería ser dueño del valor de este. Y este debería liberarse, según lo que estuvimos... ¿Sí? Y si yo quiero imprimir este, no se debería poder. ¿Estamos acá? Porque ya le pasó el ownership a S2, según lo que estuvimos viendo. En todo el programa solo puede haber una variable Hola. que dice 10. O sea, pero... Pará, no te adelantes a la jugada. Pará. Me parece raro. Entonces, si hago esto y lo pruebo, compila. ¿Está bien? Si quieren lo probamos. Espero que no se me tilde el teléfono. Si yo hago esto así, y acá hago un cargo build. ¿Dónde estoy? Ah, porque tengo que meterme acá. Hago un cargo build. Bueno, está haciendo el check-in. Aguante que ahí está. Bien, acá te salió verde, compiló correctamente, ¿no? Entonces hago un cargo run. No suele ser así, mi máquina tiene 1000 cosas ahora corriendo, ¿no? Por eso está... no es sí, ¿qué dice? Me está tomando... no lo guardé esto, qué gil que soy, no lo guardé. Vamos a hacer el build de vuelta. Build. Bien. Cargo run. Bien, imprimió 10, ¿sí? No hubo problemas. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a tratar de deducir por qué no hubo problemas, ¿sí? Porque acuérdense que tengo la regla de ownership. Ahora hago esto. ¿Sí? Hago un string, desde el slice string hello, acá estamos bien. Hago lo mismo que hice con la anterior y quiero imprimir lo mismo que la anterior. ¿Esto compila o no compila? ¿Quién dijo que no? ¿El resto qué dice? Es distinto porque acá usaría el hit. pero no Bien. sería pasar. Bien. ¿Alguien más dice otra cosa más? Levante la mano que cree que esto compila. Levante la mano que cree que no compila. El resto está como en la duda existencial de la vida. Bien, esto está relacionado con lo que expliqué de la memoria. ¿Sí? Entonces, si corremos esto, no lo voy a correr porque creo que está el cartelito ahora del error. Ya me está sonando el subline. ¡Pum! Y acá dice que prestó el valor acá, ¿sí? Y fue movido prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio el ownership a S2 y cuando yo quiero volver a usar S1, no. ¿Qué diferencia hay entre el otro y este? El tipo de memoria donde se guardó Bien, ¿y el tipo de memoria quién lo determina? el tipo de dato. El tipo de dato. Ahí está la respuesta. Bien, el tipo de dato. Entonces, como este tipo de dato no se conoce el espacio de tamaño en tiempo de compilación, va a ser utilizado la memoria heap. ¿Vamos hasta acá? Y hacer, a ver cómo lo digo sin spoilear. Como dijimos que el costo de manejar la memoria de tipo stack es bajo, ¿sí?
cuando uno haga una asignación, como en el caso anterior, lo que va a estar sucediendo en realidad, ¿qué es? Se copia el valor. Exactamente. Se copia el valor. ¿Se entiende? Entonces, en tipos de datos que se sabe el tamaño en tiempo de compilación, en el caso anterior, por ejemplo, lo que se hace es copiar el valor. No es que voy a tener dos referencias, S1 y S2, ¿sí?, sobre el 10. ¿Se entiende? Acá no se hace ese trabajo de copiar el valor, porque no solamente habría que copiar el valor, sino, creo que lo tengo en un grafiquito acá, hay que copiar toda esa tabla, y hay que mantener toda esa tabla. Cuando uno habla de memoria heap, no es solamente, ¡ay, memoria heap! ¡Qué bueno! No. La memoria stack es apilar y desapilar. ¿Sí? Es una pila. Eso no tiene costo de cómputo prácticamente. ¿Se entiende? Es meto algo, orden 1, saco algo, orden 1. Fin. No hay costo prácticamente. Ahora, cuando yo tengo que mantener una tabla, ¿sí?, para saber el tamaño que tiene, en qué dirección de memoria empieza, en qué dirección de memoria termina, los valores en cada dirección de memoria, en este caso por ser un string, hacer una copia de eso tiene un costo mucho mayor. ¿Está bien? Por eso es que siempre va a haber una referencia, solamente una, en un momento dado de la ejecución del programa. No va a haber más de una. Por eso quiere decir el concepto de ownership. ¿Está bien? Y cuando termine de ejecutarse el scope, ¿sí?, de ese puntero, esa memoria se va a liberar automáticamente. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, y acá está la de, ¿no? Todos estos tipos que vimos, que prácticamente se sabe el tamaño en tiempo de compilación, implementan lo que se denomina el trade copy. Después vamos a ver lo que son los trades, pero esto es lo que permite hacer que se hagan copias sin costo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos tener un tipo de dato especial, o que el string se pueda hacer lo mismo que acabamos de decir, es decir, que se copie, tendríamos que implementarle ese try copy al string o al tipo de dato que nosotros querramos, ¿sí? Pero nosotros ahí decidimos qué es lo que copiamos, ¿se entiende? Si es un valor, y sería otro cajoncito de memoria en otro lado con su tabla, ¿sí?, y demás, o sea, es decir, una copia entera. ¿Me van siguiendo más o menos? Bien, vamos a este ejemplo de acá. Tengo la variable dato 1, que es mutable, ¿sí? La llamo a mi función, le paso dato 1, mi función recibe una variable mutable de i32, la incrementa en 1, se muestra y se muestra. ¿Qué les parece que va a pasar acá? ¿Qué imprime en función y qué imprime en el main? ¿Lo mismo? ¿Distinto? Función 11 y el main 10. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Yo. Bien, ¿por qué? Porque primero no está retornando ningún dato en la función. Bueno, o sea, no retorna el dato. Entonces queda ahí el 11. Supongo yo. Queda ahí el 11. O no, ahora me vas a decir que no, que también lo retornó allá, pero no lo sé. Para mí es eso, como no lo retornó, queda ahí el 11, entonces lo primero que muestra en la función, ese data vale 11 y el de arriba, cuando lo muestre, va a valer 10. ¿El resto qué dice? Imprime 11. 11, 11. Bien. ¿Alguno que diga otra cosa? Depende de si se pasa el valor por referencia. Bien, primero para analizar esto, que no vimos. Bien, primero para analizar esto que no vimos hasta ahora, obviamente están aprendiendo el lenguaje. Yo acá estoy pasando un parámetro que es mutable. Mutable, sí, está bien, lo dije, mutable, ¿sí? El tipo de dato es muy importante acá, aunque no lo parezca. Me acuerdo de lo que estuvimos hablando recién. Si recuerdan, volvamos para atrás, dice
¿O estoy flasheando? Ah, bueno. ¿No lo vimos? No decía nada, me parece. No, pero pensé que estaba... Bueno, pensé que lo había puesto, pero no. También la memoria stack también va, que no lo puse acá, pero a ver cómo lo explico para que se entienda. Todo es dirección de memoria, prácticamente a bajo nivel, ¿sí? Es decir, incluso las rutinas de funciones también van a estar en una dirección de memoria para ejecutarse. ¿Está bien? Y los parámetros también. Y los valores a los parámetros también. Y los valores a los parámetros pueden ser o un valor propiamente dicho o una dirección de memoria. ¿Estamos de acuerdo en eso? O una referencia a una dirección de memoria también. ¿Sí? ¿Se entiende? Una referencia que en el valor tenga una referencia a otra dirección de memoria. Todo eso en stack. Todo eso en stack. ¿Sí? Y no solo eso, sino que acá nos dice que siempre en stack se va a manejar también, aparte de todo esto que estoy hablando, lo que dice acá, ¿sí? Es decir, los tipos de datos conocidos en tiempo de compilación. Entonces, ¿qué tipo de dato tengo acá? Y no vimos encima tampoco Bien, es un I32, ¿sí? Por lo tanto, el compilador sabe el tamaño máximo de eso. Por tanto, lo va a manejar como memoria stack. No solo por todo lo que te acabo de decir, de cómo se maneja la definición de funciones, los parámetros y eso, sino que también el tipo de dato. Por lo tanto, acá como está definido esto y en esta sintaxis, el mut lo que quiere decir que este parámetro puede cambiar. Nada más. El valor. ¿Está bien? Nada más que eso. Porque si yo le mando esto así, ¿sí? Yo esto no lo puedo hacer. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, como está la sintaxis así planteada, acá es una copia del 10. ¿Está bien? Que va a estar en una dirección de memoria del parámetro. Voy a modificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a hacer el copy, ¿sí? En data, que es el parámetro. Esto es confuso adrede, que es el parámetro que está recibiendo acá, ¿sí? Y queda el 10, porque se hizo la copia. ¿Está bien? Entonces modifico acá, queda el 11, imprime 11, imprime 10. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, si yo quisiera, y acá cuando empezamos a meternos un poco en los caracteres raros de RAS, pero es simple de comprender. Ahora, si yo quisiera trabajar sobre el mismo valor, lo que yo le tendría que pasar como parámetro no es un tipo de dato, ¿sí? Sino es una referencia de memoria. Y las referencias de memoria se mandan con este simbolito, ese de ahí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. ¿Alguien sabe? Ampersand. Bien. Todo lo que tenga esto adelante quiere decir que es una referencia de memoria. Si ustedes se acuerdan, hicieron algo de la práctica, cuando ven los slice strings aparece con el ampersand str. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una referencia de memoria y esa referencia de memoria no va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera pasarle realmente la dirección de memoria donde está el dato para que se modifique esa celda, lo que tendría que hacer es pasarle la referencia de dato 1 mutable. ¿Por qué mutable? Porque yo quiero que la función lo modifique. ¿Estamos hasta acá? Y en este momento que hago esto, ¿sí? Se llama, conceptualmente como lo define RAS, prestar temporalmente el dato. ¿Sí? Porque en ese momento, este dato 1, que está acá, el owner es main, ¿sí? Pero cuando hace esto, el owner pasa a ser mi función. Entonces, uno solo tiene la propiedad del dato en un momento dado de la ejecución del programa. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Entonces, recuerden que el ampersand es una referencia de memoria y si le pongo la palabra mut, quiere decir que a quien se lo estoy prestando, ¿sí? Lo puede modificar el valor. ¿Estamos hasta ahí?
Si yo no le pongo el mut, quiere decir que se lo presto para que lo lea, no para escribirlo. ¿Se entiende? No sirve de nada. Sí, porque siempre sí sirve. Siempre en un momento de la ejecución solo va a haber un dueño. Te sirve para concurrencia eso. ¿Se entiende? O sea, siempre lo que vas a leer o lo que vas a leer y escribir va a ser un valor válido. Nunca va a ser un valor inválido. ¿Me explico? Porque fíjate que concurrentemente vos estás tirando esto en un hilo y vos seguís acá y hasta que no se libere el owner, este no puede continuar. Si yo te iba a decir que es un quilombo, si tenés que tener varios programas. No, te obliga a manejarlo vos eso. Sí, En realidad no es un quilombo, en realidad te la hace más seguro porque no vas a leer un dato inválido. ¿Se entiende? En otros tipos de lenguajes, si no haces bien eso, puedes estar leyendo o basura de la memoria, porque ya no está más ahí el dato verdadero, o un valor desactualizado, inclusive. ¿Sí? Acá te evita eso. Entonces, volviendo. Referencia de memoria mutable. Ya entendimos el concepto, ¿no es cierto? Si no tenemos el mut, es una referencia de memoria para que lea y le pase. Siempre que pase esto, se dice, le está prestando. ¿Está bien? Le presta el dato para que cambie el owner temporalmente. Y después cuando quiero desreferenciar, recuerden que una referencia de memoria es una dirección de memoria. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Entonces yo no puedo cambiar la dirección de memoria, ¿no? Yo el desarrollador, no estamos en C, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero modificar el dato, tengo que desreferenciar, o es decir, acceder a la dirección de memoria donde está el valor para poder modificar el valor que está en esa dirección de memoria. ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? ¿Cómo hago eso? Con este que está acá. Alguien me lo había preguntado ayer, no sé si está acá en la clase de práctica, que era esto. Bueno, esto sirve para desreferenciar una dirección de memoria. Cuando yo hago esto, yo acá obtengo el dato y lo modifico. ¿Está bien? Entonces ahora en este caso, ¿qué va a imprimir? 11 y 11. 11 y 11. ¿Se entendió? Bueno, ¿estamos acá? Esto compila, funciona, ¿qué hace? Según lo que estuvimos hablando y lo que estuve diciendo. No compila porque no le mandas una referencia. Pero no prestó el valor. Bien, primero se maneja en memoria heap el string, ¿no es cierto? Entonces lo que va a querer hacer, primero si está así esto, lo que va a querer hacer es copiar el copy, para copiar el valor. Pero string no lo tiene implementado por todo lo que les dije que es costoso y qué sé yo y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Porque se maneja en la heap y todo lo otro. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que me va a decir esto? ¡Pum! Explota por los aires. ¿Sí? El compilador me va a decir. Es más, fíjense que me sugiere cómo lo resuelvo. Bueno, encima dice, este parámetro toma el ownership del valor. Bueno, me dice un montón de errores que prácticamente no... Dice que lo estoy prestando, pero no. ¿Y cómo me dice que lo solucione? Clonándolo. ¿Está bien? Y sobre todo porque estoy haciendo una lectura. Ahora, ¿cómo lo soluciono? A ver, ¿puedo clonarlo? Y sí puedo clonarlo. No sé si tiene mucho sentido. Tal vez acá el sentido sería que lo presto temporalmente de lectura y me lo devolvés. ¿Se entiende? Que estar haciendo un clon, porque recuerden que el clon, en este caso, si uno llama clon, lo que va a hacer es no solo clonar, sino toda la tabla completa y me va a ocupar más memoria. ¿Está bien? Está bien que después en el scope, cuando termine la función, se va a liberar esa memoria, pero ¿para qué voy a estar sobrecargando si solamente lo quiere leer? Que se lo presto y me lo devuelvo. Hay momentos que está bueno utilizar clon. ¿En qué ejemplos? Porque si no, ¿para qué está clon? ¿Se entiende? Pero copiar el valor y en el mismo. Para otra variable, ¿no? ¿Para qué está clon? Bien. Si no conviene. Podría... Vas a tener que buscar un ejemplo, me la estás complicando. ¿Te gusta complicar? Sí, yo pregunto. Si no, si me decís se ve más adelante, yo no. Se ve más adelante Sí. en Rus 4. No. A ver, sí, hay momentos que conviene, tal vez en el ejemplo este no conviene copiarlo, pero hay momentos, suponete que yo te paso cierta data, cuando te paso, imaginemos que somos programa, ¿no?
te parso cierta data y vos con esa cierta data de alguna manera tenés que hacer cierta lógica. Y yo no tengo por qué esperar a que vos termines. ¿Se entiende? Yo tengo que seguir de alguna manera. Y tu lógica no depende de lo que yo tengo que hacer después. Claro. ¿Me explico? Imagínate ahora un string, no, pero imagínate un objeto que tenga cálculos para hacer cosas que yo. Entonces yo te paso el clon a vos, hace todo lo que tengas que hacer y yo sigo mi camino. ¿Me explico? Está bien. Total, vos no... No, vos clonás ahí, me lo pasás al dato Claro. y yo sigo la mía. Claro, porque a vos no te importa tener la actualización que yo haga del dato. Sí. ¿Me explico? Sí. Tal vez el string no es el ejemplo ideal para este caso, pero si tenés algo un poco más complejo, sí. Claro. Bien. Bueno, y esto es lo que decíamos recién, ¿no? Si en este caso, para que voy a hacer el clon, una de las formas de hacerlo es directamente le presto temporalmente la referencia del string, que lo lea, libera y me devuelve el ownership. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, esto también es lo clásico. Otra de lo que podría hacer es el shadowing, que ya lo estuvimos viendo, que es, ¿no? Yo digo shadowing, ya todos tienen presente lo que es shadowing, ¿no? Define el dato de un string, llamo a mi función pasándole el dato y hago shadowing de la variable. Esto recibe un string y retorna un string. ¿Sí? ¿Me explico? Es como que lo pisa. Vamos a decirlo así para que se entienda. Esa es otra forma, sin tener que recurrir a esto de las referencias de memoria. Bueno, y esto también es más de lo mismo, ¿sí? Ya todos sabemos qué significa esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es? Una referencia mutable. Una referencia de memoria mutable, perfecto. Entonces le presta, recibe, data, que es una referencia de memoria mutable de tipo string, o sea que va a tener una string, ¿Y no le falta pushea, sí. ¿No le falta ahí al principio de data como la estrellita? ¿Como la otra o no es lo mismo? Ah, muy bien, no, lo que pasa es que vamos a ver cuando veamos Smart Pointer. Pero cuando vos le haces punto a un objeto, llamémosle ahora, que no es un objeto, ¿sí? Automáticamente por atrás lo que hace la desreferenciación porque se ejecuta un Smart Pointer que se llama teref, que ya lo vamos a ver más en el final, eso sí. Entonces no es necesario acá desreferenciar el dato porque esto lo está haciendo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de datos de tipos de datos de RAS, ¿sí? De la Standard Library, de la librería estándar. Entonces, este puntito que está acá, por atrás lo que está haciendo lo está referenciando para acceder a la memoria y escribir esto. ¿Está bien? Sí. ¿Acá estamos? ¿Quedó claro o más o menos lo de ownership y borrowing? Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Bien. Porque ahora viene lifetime. Ciclo de vida, tiempo de vida. Ya con esto creo que cerramos. Ah, no, conté cerramos. Bien, pueden traer mate si quieren, ¿eh? Porque vendría a mate en este momento, tengo la garganta seca. Cada referencia, ya sabemos lo que es referencia, ¿no? Sí. Ya tenemos fresco ahí. Cada referencia en RAS tiene una vida útil que es el alcance para el cual esa referencia es válida. Más o menos todo lo que venimos hablando recién, con toda esta regla, cuando se limpia la memoria, cuando no, cuando una referencia es válida y demás. La mayoría de las veces el tiempo de vida de las referencias se infieren, al igual que la mayoría de las veces se infieren los tipos. Es decir, el compilador no hace falta que nosotros le indiquemos cuánto va a vivir una referencia de memoria, porque con las reglas que estuvimos viendo, el compilador en la mayoría de los casos, les diría en el 99% de los casos, va a inferir cuánto va a vivir ese dato en la memoria. ¿Está bien? Pero hay casos en los que no puede inferir. Como por ejemplo hay casos en los que no puede inferir los datos, que ya vimos algunos de ellos, ¿no? Si uno define una variable y después la quiere manipular si no tiene valor, no lo puede inferir con qué tipo es. Y lifetime es la manera que tiene el compilador de RAS de asegurar que un lugar en memoria es válida para una referencia en memoria, prácticamente. ¿Sí? Recuerden que RAS en 99% de los casos lo va a inferir, pero hay un 1% de los casos que lo vamos a tener que indicar nosotros cuánto va a vivir esa memoria de ese dato en el tiempo de ejecución. ¿Está bien?
Entonces, acá voy a mostrar algunos ejemplos que no tienen mucho sentido, pero para que sepan cómo explota esto de lifetime, ¿sí? Es a nivel pedagógico, claro. Bien. Entonces, primer NIP de código. Tengo dato 1, que digo que es, ¿qué? Una referencia de memoria, un i32. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Le pongo valor? No le pongo valor. ¿Está bien? Luego abro un scope, que esto se puede hacer en RAS, ¿sí? Un scope, cuando se abre esto es como si llamara una función, imagínense, pero que no tiene nombre, y se va a ejecutar ahí, dentro del scope del main, en este caso, ¿sí? Que define una variable otro scope, vale la redundancia, y dice que dato 1 es igual a la referencia de otro scope. Luego al final se imprime dato 1. ¿Qué pasa con esto? Según lo que estuvimos hablando. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué imprime dato 1? Está referenciando algo que ya se fue. Vos cruzaste el año pasado por eso, ¿no? No spoilees. Bien, ¿qué dije yo? Que, a ver, otro scope, la variable otro scope. ¿Cuándo se libera la memoria de la variable otro scope? Cuando cierra el scope. ¿Cómo? Cierra el scope. Cuando cierra acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Antes de que cierre y que se libere se limpie la memoria, lo que hace es guardarme el dato 1, que es del tipo, no es i32, sino que es una dirección de memoria i32, guardarme lo que tiene otro scope, ¿está bien? Entonces, ¿acá qué va a pasar? ¿Qué pasa con la dirección de memoria de dato 1 que está referenciada acá? Voy a intentar acceder cuando ya. Está muerta. Sí, no tengo, porque ya se liberó esa memoria. El famoso no hay nada ahí, ¿sí? Entonces, justamente nos va a decir que otro scope no vive lo suficiente o algo así, creo que es la traducción. Y bueno, lo mismo, no vive lo suficiente y que fue dropeado, Sí, que sí, antes, prácticamente. ¿Por qué ahí no cambia el dueño automáticamente? Porque ahí cuando sale el scope, ya esa posición de memoria la borra, pero ¿por qué no puede compilar? Porque esta variable está definida dentro del scope. Acuérdate que siempre las direcciones de memoria van a ser liberadas cuando se finalice el scope. ¿Está bien? Porque no cambia el dueño. No. De hecho, no cambió el dueño en realidad. ¿Sí? Sí. Si el programador no libera la memoria, ¿quién lo hace entonces? Hay un programa ahí. No, es con las reglas de Orange y Borrowing que vimos hasta ahora cómo se libera la memoria. Claro, porque cuando termina el code se libera. Porque no la vas a utilizar supuestamente, como lo programaste. ¿Se entiende? Claro, digo, el lenguaje está programado así, para que al final del code libere la memoria de la variable. ¿Cómo? Repetí, no escuché. Pregunto, el lenguaje está programado así para borrar las variables que fueron hechas dentro de un scope. Claro, porque no tiene garbage collector y no nos obliga a nosotros a alocar y desalocar memoria, sino que hay que seguir esas reglas. Si uno sabe que esas reglas, que el scope, que todo, al final el scope, al finalizar, se van a liberar valores de las variables que ya no utilizo, se van a limpiar la memoria esa, ¿sí? Y te decía acá yo lo que me estoy guardando es la referencia de memoria, no el valor. La dirección. Claro, ¿se Voy al entiende? valor, ahí La sí. dirección es inválida después acá. ¿Se entiende? No es que estoy haciendo dato 1 igual a otro scope. Ahí sí sería así, pero el valor. ¿Cómo? ¿Podés repetir eso? Que dato 1 es de tipo referencia de i32, no es i32. Claro. Entonces yo lo que me estoy guardando acá es donde está el 2. Que cuando termina, la dirección donde está el 2 ya no existe más con el 2. ¿Se entiende? No. Sí, creo que sí. Yo el 2 lo tengo en el cajoncito 2. Pará. Yo el 2, vamos con un ejemplo bien pedagógico. Yo este 2 de acá lo tengo guardado en el cajoncito número 2. ¿Está bien? Esta variable de tipo acá es de dirección de memoria, no de dato. Me dice dónde está el cajoncito.
Claro, cuando yo me guardo acá, yo me guardo la dirección. Vamos a cambiar la dirección porque va a ser confuso. El 2 queda en la dirección 1 del cajoncito. ¿Sí? El primer cajoncito tengo el 2. Abro el cajoncito, está el 2 ahí. ¿Sí? Cuando yo me guardo acá, no me guardo el 2. Yo lo que me estoy guardando acá es el 1, que es la dirección de memoria. Entonces, cuando quiero usar acá, dame lo que está en la dirección de memoria 1, ya no hay más nada porque esta variable murió Claro, por el yo te scope. iba a preguntarte la abuela, entonces desaparece. Desaparece, claro, se limpia la memoria para ser reutilizado en otro, en lo que continúa la ejecución del código. Estaba pensando que capaz lo que hacía era como está ahí el 2 pero yo no lo borro. No, lo limpia automáticamente el Ahí, compilador. ahí. Le dice, o sea, cuando Claro, hace... digo, piensa, lo que yo pensaba capaz lo dejaba como basura. No, tiene que limpiar porque si no se te llena la memoria y no tenemos garbage collector acá. Claro. Entonces lo tiene que limpiar inmediatamente. ¿Se entiende? Esa es la regla, digamos. Bueno, acá más o menos lo mismo. Voy a poner el error para que no... Acá me pasa lo mismo, ¿no? Creo... Esto ya sabemos lo que es. Sí. Bien. ¿Sí? ¿Qué son estos? String. Slice string. ¿Ok? Llamo a crear, le paso los dos slice string, imprimo R porque me retorna un... ¿Qué me retornaron? Una referencia. ¿Qué me retornan? Una referencia. Una referencia de memoria de un string, no de un slice string. ¿Estamos hasta acá? Y me guardo acá la referencia de memoria de el string. ¿Qué es lo que hace? Recibe el slice string, que van a ser referencias de memoria, en este caso especiales porque son inmutables, ¿sí? Define una variable resultado de tipo string y le hace la conversión y como que concatena los dos strings. No nos volvamos locos en eso, que es lo que hace, ¿sí? Después lo que retorna es un resultado. Cuando yo quiero compilar eso, me tira un error que prácticamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando. String lo flipió como el 2. ¿Cómo? Dice lo mismo. Dice lo mismo que con el 2. Claro, dice que no, en este caso como yo estoy queriendo quedarme con una referencia, esta referencia va a morir, ¿no? El resultado va a morir cuando termine el scope. No vive lo suficiente. ¿Sí? Entonces el compilador, ¿cómo me dice que lo solucione esto? Que ponga el tiempo de vida, y acá voy a explicar un poco qué es el tiempo de vida, de las referencias de memoria, ¿sí? Que yo quiero que viva tanto como quiera ejecutar el programa. A ver, voy a pasar un poquito limpio. Si yo pongo referencia a, como dice acá, ¿sí? O sea, perdón, el ciclo de vida A, el lifetime A, esto significa que donde es llamada la función, ¿sí? Es como está viviendo la definición de la variable. Paso limpio. La definición de 1 y de 2 se da acá en el main en este caso, ¿no? Puede ser otra función, puede ser cualquier otro lado. Entonces, estas dos, ¿cuándo van a morir? Cuando termine el main en este caso. Si fuera una función, el final del scope de la función. Salvo que yo haga algo en lifetime. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pongo que todas tengan el mismo lifetime, ¿sí? Lo que estoy tratando de indicar es que vivan lo mismo las referencias. ¿Se entiende? Sí. Y así puedo hacer siempre distintos lifetimes, ¿sí? A, B, C. Siempre el que se va a tomar, y esta es la gran pregunta, si mal no recuerdo, igual esto pocas veces lo van a hacer, ¿eh? Por eso tampoco quiero meterme tanto, pero se lo tengo que explicar. Si mal no recuerdo, es el tiempo de vida más corto, ¿sí? Es el que se va a tomar por herencia. Que tiene sentido para hacer una optimización de la memoria, ¿sí? Para no dejar la memoria que viva eternamente de uno, supóngase que de acá se llama otra función, ¿se entiende, no? Claro. Entonces toda esa memoria va a estar viva hasta que termine esta, entonces siempre se toma el tiempo de vida más corto. Pero te iba a decir, se podía ser muy cochino con... Claro, porque se toma el tiempo de vida más corto. Y después de Sí. crear, ¿qué tiene? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que tiene que dice
no me sale el puntito este A y el otro es. Sí, ahí, lo las está ahí. flechitas y el puntito A. No, esto es. Lo vamos a ver más adelante. Este sí lo vamos a ver más adelante. Esto. Porque tiene que ver con datos genéricos y todo eso. Cuando ya veamos genéricos, ahí podemos meter un montón de cosas. ¿Sí? Pero ese sí lo vemos más adelante. Pero prácticamente esa es la sintaxis. Igual voy a decir lo mismo. Esto, el 1% de los casos lo tiene que pasar. ¿Sí? La mayoría, el 99% de los casos, el compilador va a inferir el tiempo de vida de todas las variables o los contextos de ustedes. Bueno, acá dice lo mismo, que retorna el valor referencia, lo emparchamos recién como dijimos, y prácticamente se soluciona con el ownership que estuvimos viendo, no hay mucha más vuelta, ¿sí? O hago un shadowing, o un ownership borrow. Bueno, y acá está lo que yo les decía de tiempos de vida distintos, o que no sabe el compilador lo mismo. Esto les va a pasar muy rara vez, ¿no? Esto determina cuál de los dos slice string es más largo. De hecho, este ejemplo creo que está en la documentación de atrás. Entonces, no puede determinar cuál vive más. Imagínense que no puede determinar porque es genérica la función, ¿no? No es que se fue a fijar que se usa en el main, ¿se entiende? Tiene que servir para cualquier uso que haga en cualquier lado la función esta. Entonces va a decir lo mismo, que le agreguemos el tiempo de vida. Bueno, acá está lo que les decía también. Si tienen distintos tiempos de vida, ¿sí? Va a tomar como el más corto. Supónganse que A viene del main, B viene de una función y después se llama a esta función. Se va a tomar el tiempo de vida de B, ¿sí? Porque es el más corto. Y bueno, este ya es el que anda. Este después lo corren y lo prueban, no me quiero enroscar mucho más con esto. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo recién del tiempo más corto, ¿no? Tenemos mayor, X e Y, son dos referencias a I32 con tiempo de vida A y retorna lo mismo, el mayor. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Después tengo el main, que defino A, defino R. Fíjense que no le pongo el tipo acá. O sea que trato de que RAS me haga la inferencia del tipo. Arbor scope, hago let B y dame el mayor entre la referencia de A y de B, es decir, este y este, ¿sí? ¿Cuál de los dos es el tiempo de vida más largo de estos dos? A, por lo tanto, ¿qué tiempo de vida va a tomar? B, ¿sí? Que ahí dice justamente, ¿sí? Es lo que les decía. Y bueno, después tiene un error acá porque no está vivo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? O más o menos. ¿Se entiende por qué tira el error de que no está vivo, no? El R. Bien. Referencia A, vive todo main. Referencia B si solo vive dentro del bloque. Mayor, bueno, esto todo lo de anterior, ¿no? Mayor podría devolver referencia de B. Entonces, lifetime A es igual al lifetime de B. R no puede usarse después del bloque porque podría estar apuntando a B y RAS impide compilar. O sea, entendamos la regla simple para no complicarla porque esta es una de las... Creo que no queda más. En todo momento solo puede haber un owner de un dato. ¿Está bien? Cuando la definición... Vamos a hablarlo así en criollo. Cuando la definición de una variable que apunta a un dato se termina su scope, la memoria ya se libera. ¿Está bien? Si yo no quiero que suceda eso, tendría que hacer algo, ya sea crear un owner, prestar el dato temporal, ya sea mutable o no mutable, o hacer shadowing retornando el valor. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? En casos muy especiales, voy a tener que yo definir el tiempo de vida del dato, es decir, de la dirección de memoria. Pero son casos muy especiales, que el compilador no lo puede inferir, porque el compilador siempre va a estar infiriendo todo lo que pueda inferir, ¿sí? Mientras que respetemos esas reglas.
Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora, el primero es una referencia a un i32, el primero es una referencia a un i32 con lifetime A, y el tercero es una referencia mutable a un i32 con un lifetime A. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Está bien o no está bien? Bien. Cambiamos el chip. Lo más complejo del lenguaje de entender son estos tres conceptos que vimos hoy: ownership, borrowing y lifetime. Sí, es lo más pesado y lo que más cuesta entender. De hecho, cuando empiecen los ejercicios más complejos, van a ver que se van a chocar bastante, sobre todo con el borrow checker, que el compilador les va a decir: no, no vive lo suficiente, no estás prestando el dato, no estás haciendo esto, les va a empezar a chillar. Sobre todo cuando empiezan a hacer funciones, ¿sí? Bien, lo de test es bastante cortito, no lo voy a profundizar hoy porque lo vamos a ver más explícitamente para la práctica 2, pero sí les voy a decir más o menos cómo se usa, ¿sí? Entonces, bueno, acá les voy a hablar el cuentito de el desarrollo de software. No, esto es posta, no estoy bromeando. La práctica que, bueno, se crean las pruebas automatizadas para verificar el correcto funcionamiento individual de las unidades de código más pequeñas, como funciones, métodos y clases. Estas pruebas se enfocan en aislar y probar una unidad de código de forma independiente sin depender de otras partes del sistema. Es decir, yo tengo un software desarrollado y no lo voy a probar en producción a ver si funciona, ¿sí? Más allá que RAS me va a ayudar un montón porque me va a sacar un montón de errores de codificación, compilación, etcétera, etcétera, de manejo de memoria que ya estuvimos viendo. Las pruebas estas están focalizadas más a lo que es el negocio, ¿está bien? Lo que se espera que pase en determinado contexto. Y la idea de estas pruebas es que sean lo más chiquititas posibles. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, detectar antes de que suba a producción o que usen mi sistema los errores de negocio. Bueno, mejora la calidad de código. De alguna manera, al hacer pruebas chiquititas, nos obliga a que nuestro código esté más modularizado en cuanto a funcionalidad, no tener una función que haga 1000 cosas, ¿sí? Porque si no tengo que hacer 800 tests sobre esa función, porque son 800 casos, porque hace 1000 cosas la función, sino que cada función va a ser más chiquitita, por lo tanto van a ser menos cantidad de tests por función, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mejoran la calidad de nuestro código, no solo desde el punto de vista de concentrarnos qué es lo que hace la función con su alcance, sino que uno se focaliza más en un caso muy pequeño, ¿sí? Facilita esto también, ¿no? Facilita la refactorización. El concepto de refactorización lo tenemos todos, ¿no? Bien, refactorización es cuando yo hago un cambio en el código que no es un cambio de funcionalidad, sino es un cambio para mejorar el código de alguna manera, o para que escale el código en otros casos, ¿sí? Esto realmente pasa mucho cuando uno empieza a desarrollar, que hace un método o una función que tiene más de 10 líneas de código, ya hay algo malo que estoy haciendo. Está haciendo muchas cosas que no debería hacer esa función, sino delegar la responsabilidad en otras funciones u otros métodos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una función que tiene cierta lógica, recibe una... A ver, las funciones generalmente, o los métodos hacen todo lo mismo, ¿no? Tienen una entrada y hay una salida, ¿sí? Puede variar la entrada con distintos valores y puede variar la salida con distintos valores. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, cuando tengo una entrada X y hago un montón de cosas con esa entrada, que escapa, que como que tiene mucha responsabilidad ese método función, evidentemente va a ser más difícil de testear, ¿no? Porque va a tener un montón de casos para hacer test. Entonces, el refactor lo que hace es separar funcionalidad, si bien la interfaz sigue siendo la misma función, pero internamente, vamos a hacerlo así en inglés, se llaman a distintas funciones o métodos que van haciendo todo el paso a paso. Entonces, uno de los tests los hace sobre esas funciones internas o métodos privados, que son menos casos para testear, ¿no? Si bien la funcionalidad de negocio va a seguir igual, ¿sí? Porque va a seguir igual, no va a cambiar nada, pero eso va a ser un refactor, o sea, refabricar cómo se llega a la funcionalidad para mejorar la calidad del código y así más fácil poder escalarlo, ¿sí? Y hablemos si tenemos algún patrón de diseño en objetos.
Bueno, documentación viva también. Los tests muestran la documentación del negocio, ¿no? Porque uno se pone a ver los tests y dice, ah, mira, cuando pasa esto, tiene que pasar esto otro. Entonces, uno de alguna manera, si no conoce el modelo de negocio, lo puede llegar a conocer a través de los tests. Y esto es importante, no asegura, ¿sí?, que hagamos testing, no asegura que no tenga errores. Sí baja, vamos a decir, la cantidad de errores, ¿sí?, como que lo reducís, porque probás varios casos. A diferencia de no probar y probar, te reduce bastante los errores que puedas llegar a tener, pero no te asegura que vas a estar sin errores, ¿sí?, porque se te pueden escapar cosas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cómo hago test? Todas las funciones donde vamos a arrancar así, después vamos a ver que podemos hacer más cosas. Lo que yo le ponga esto arriba en la denominación de la función va a ser un test. ¿Está bien? Y cuando yo haga cargo test, se van a correr esas funciones que tengan ese encabezado arriba, ¿sí? Y dentro de cada función de test, los casos típicos que voy a tener es el assert, esto es una expresión booleana, verdadero o falso, ¿sí? Bueno, AxerEQ, que va a comparar estos dos, si es así o no es así. Me van siguiendo, ¿no? Si hago 1-1, pasa. 1-2, explota, tiro panic, el test no pasa. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Y bueno, y esto es lo contrario, ¿no? Que no sean iguales. 1-1, no pasa el test, explota, tiro panic. ¿Estamos hasta acá? Y ahora hago un ejemplito de eso, ¿eh? Igual la clase que viene lo vamos a ver más en profundidad. Y bueno, y los comandos son cargo test, se van a ejecutar todos los que tengan el atributo numeral corchetes test. Todas las funciones que tengan ese atributo se van a ejecutar con el comando cargo test. Cargo test, nombre del test, ¿sí? Todo, en realidad esto lo que hace, el resto son lo mismo en realidad, ¿sí? Lo que hace esto es todos los tests que empiezan con el nombre ese te los va a correr, ¿está bien? Si yo pongo el nombre completo de punta a punta y es el único, va a correr uno solo. Nombre de la función estoy hablando, ¿eh? Después le podemos poner el atributo ignore arriba de test para que no corra esos tests adrede. Esto sirve generalmente, no lo van a usar prácticamente, pero si tienen que salir a producción y rompen algo y quieren salir rápido y después lo corrigen, porque a veces para salir a producción tienen que pasar todos los tests, si no, no se hace el despliegue automático, ¿sí? Entonces capaz que están haciendo una funcionalidad que rompe algunos tests y dice esto lo fixeo, o sea, lo arreglo ahora en la siguiente media hora, pero quiero salir ahora porque me la piden, qué sé yo, y lo voy arreglando mientras tanto. Pueden ignorar esto, les va a salir en el resumen que ignoraron eso y los van corrigiendo mientras se hace el despliegue y después suena el despliegue, ¿sí? Y show panic, que esto cambió, antes era show be panic, ahora show panic, es que ese test, esa función, tiene que arrojar un panic. ¿Se entiende? Tiene que explotar. ¿Por qué? Porque es un caso mío que yo no, en mi negocio no pasa. Si vienen estos parámetros con estos valores, no lo tengo que dejar pasar. Entonces tiene que explotar. ¿Se entiende? Entonces mi caso de prueba va a ser ese. Va a ser, pongo parámetros que en mi funcionalidad, con esos parámetros el código explota. ¿Se entiende? Y el mensaje que se espera es ese. Sería, por ejemplo... ¿Qué? Caso límite. ¿Cómo? Caso límite. Claro, caso límite, pero por ejemplo, imagínense en lo que vimos hasta ahora, que cuando toman un número del teclado y lo quieren convertir a float, resulta que es un string, ¿se entiende? Hacen una función de eso, ¿está bien hasta ahí? Y le ponen el statetech de que no es coso, entonces hacen un test de should be panic, armando ese contexto, de alguna manera, y el mensaje tiene que conseguir. ¿Me explico? Ese sería como un caso. Me está matando el aire. ¿Estamos hasta ahí? Bien. No terminamos todavía, no sé yo. Ya nos vamos, pero no terminamos. Entonces, voy a hacer un ejemplo pavo, porque en la clase que viene lo vamos a profundizar un poco más esto. Supónganse que tengo la función, no quiero hacer ninguna de la práctica 2, multiplicar, que recibe
Es I32. I32. Sí. ¿Está bien hasta ahí? No quiero volver loco con el caso de uso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haría? Haría un test. Y ponemos test mode. Bien, acá tenemos el láser Q. Todos lo están viendo ahí, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se fije si es igual hacer la multiplicación de 2 por 3 con el resultado 6. Claro. En este caso, bueno, 2 por 3, sí, no importa. 3 por 4, 12, que este es correcto. ¿Se entiende? Este sería el caso de, ok, acá me anduvo. Bien. Tengo que testear el flujo correcto. Mínimamente una vez. ¿Está bien? Otro test que podría hacer, ¿cuál sería? Que sean distintos. Claro, el fail. ¿Está bien? O podría poner el no EQ. Y acá pongo, ¿qué pongo acá? 12, ¿no? Entonces, ahora agarro, hago un clear, hago cargo test. Pero no cerraste la de ayer. Ah, muy bien, sí, acá. Bueno, fíjense como el... Ahí está. Bien, esto me encantó, mira. Entonces, el test mulo, acá vamos a leer lo que... ¿Ven todos de ahí o no? Sí. Bien. El test mulo OK pasó. Genial. El test muy fail dice que falló. Dice, ¿por qué falló? A ver. Dice que la izquierda tiene que ser distinto de la derecha, falla. Dice que son los dos 12. Le puse no tech. O lo puse mal. Estás poniendo que no sean iguales y son iguales. No. Que sean iguales. Que no sean iguales, pero el resultado sí de 3 por 4 es 12 y es igual a 12. Ah, estaba bien el 11. Ahí está. Bien. Bien. Y ahí pasó los dos tests. A ver, este caso es muy sencillo, pero si yo tuviera algo más complejo, cambiaría los inputs, ¿sí? El resultado esperado. Sobre todo lo que hay que tratar de hacer son pensar los casos borde, ¿sí? Los edge case, se suele decir. No todos los casos. Nunca vamos a testear todos los casos, sino los casos del límite del borde, ¿sí? En este caso es muy sencillo porque hay dos casos, que ande bien o que no ande. ¿Está bien? Una multiplicación. Pero cuando veamos y avancemos en la práctica vamos a tener más casos borde, ¿sí? Que deberíamos testear. Y vamos a ver otras herramientas más que la dejo para la clase que viene, porque la práctica 2 es con testing, ¿sí? Que arranca de test así sencillos y tal vez termina en un test con más casos, ¿sí? Obviamente, no se haya, que esto es importante, porque a partir de la práctica que viene, todo tiene que tener test. Todo. La práctica 1 es la que se salva. Después de ahí en adelante todo test. ¿Esto qué quiere decir? Que también se va a evaluar que cuando hagan los entregables tenga test. De hecho, más adelante los ejercicios le va a pedir que tenga una cobertura de test X. Ya veremos cómo se mide eso, ¿sí? Y qué es exactamente. Pero digo, esto prestenle atención, o sea, háganlo, ¿sí? Igualmente lo vamos a ver en profundidad más la clase que viene, que en un caso un poco más complejo. Y cómo acomodar y organizar todos nuestros archivos a partir de la práctica 2. Y digo, no, hay que ir por acá, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Hay que empezar a pensar en test, en cómo hacer los test, porque es algo que me ayuda muchísimo a reducir los errores de negocio. Y recuerden que para el entregable, los entregables tienen que estar correctos. No puede haber casos que fallen, sí, pero eso baja puntos. ¿Me explico? Entonces tienen que estar lo más correcto posible y lo que va a ayudarles a ustedes, más que yo les diga esté bien o está mal el ejercicio, es que hagan un montón de test. Ahí les va a asegurar a ustedes que el ejercicio está recontratesteado y funciona correcto. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta de algo? Sí.
Cada test debería estar hecho para tener solo un acierto, o podría, por ejemplo, tener varios aciertos para probar distintos casos Bien. del mismo test. Lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero cada test debería estar hecho para un caso de uso. ¿Se entiende? Chiquito. ¿Por qué? Porque acuérdate que en la funcionalidad general, ¿sí? Nosotros hicimos funciones chiquitas. Entonces debería tener, por ejemplo, 4 test por función, no mucho más que eso, porque si tenés muchos más contextos, tu función está haciendo demasiadas cosas. Y lo ideal es tenerlo, la cantidad de hacer va a depender del contexto, ¿se entiende? Si tenés que chequear la edad, si tenés que chequear, no sé, no sé, depende del contexto prácticamente. Pero tiene que estar alocado al caso de uso. O sea, sería un test por caso de uso. ¿Sí? ¿Podés tener varios hacer? Sí, depende del contexto, pero siempre por caso de uso. No hacer un test que haga 10.000 cosas. Esto es importante también, igual lo voy a explicar en la clase que viene, que testee un montón de casos de uso, un solo test, porque vos después tocas algo y tenés que tocar los test, ¿entendés? Y tenés que tocar un montón de líneas. En cambio, si lo tenés bien aislado, es tocar un test o dos tests o el caso puntual que está testeando y nada más, y ya está. ¿Se entiende la idea? O sea, cuanto más chiquita hagamos las cosas, es más laburo, pero después es más fácil para modificar o escalar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra? Yo tengo una. Si tengo 3 tests y el segundo tiene un pan, ¿sigue ejecutando el que sigue? Sí, se ejecutan todos los tests y te arroja el piste como recién. Ah, bueno, justo vos tuvo uno y uno ahora. Pero sí, si hubiera tenido más tests, me muestra el que falló y los otros correctos. Y después, si quiero correr solo el incorrecto, pues, hacemos cargo test, nombre de la. Que no lo hice eso, ¿no? Lo hacemos ahora cargo test. Test file, corro ese. Y acá me dice que corrió solo ese, ¿se entiende? Sí. Porque, ojo, ahora lo mismo. Yo correr los test es instantáneo, pero cuando el proyecto crezca y tienen que correr 50, 70 tests, porque van a tener que correr esa cantidad de tests, y tienen que hacer el build y todo, y capaz que no van a querer correr todos los tests, van a querer correr el que falla para trabajar sobre el caso que falla. ¿Se entiende? ¿Los tests se suelen definir en donde está la misma función o se suelen poner en un archivo aparte? Yo digo por la organización de donde ponen los tests. Como tengo una main. Claro, bueno, sé que, que esto es por el ejemplo, pero no sé si está en buena práctica poner los tests donde está definida la propia función o... Mira, en RAS no hay una claridad mucho de eso. Muchos lo hacen que lo ponen al final de cada archivo. Otros lo ponen en archivo separado. Pero déjame que te lo responda en la clase que viene bien cómo vamos a hacer nosotros. Dale. Yo entiendo que para facilidad, para el entregable lo estábamos metiendo en el mismo archivo. Porque recuerden que en el entregable me van a tener que entregar un archivo. Entonces, si lo separamos, se les va a complicar la entrega a ustedes con el import y todo. Porque la idea es que ustedes me entreguen, yo lo descargo, hago build, test y corrió todo perfecto. Sin que tenga que yo atar cosas localmente en mi Mac, ¿se entiende? Pero déjame ver si se me ocurre otra forma. Hasta ahora lo estaba manejando en el mismo archivo por esto que te digo. Pero sí, lo ideal sería manejarlo en un archivo de test. Eso sería lo ideal en un proyecto serio y grande, tener los tests en otro archivo, ¿sí? Para no mezclar cosas. Pero capaz que como lo vamos a manejar en la materia, lo vamos a meter en el mismo archivo. Creo que cuando vemos objetos 1 en la carrera, los tests en Java van en otro archivo, en otras cosas. Sí, generalmente sí. Yo te digo, a ver, ya sé es así, pero digo cómo se maneja RAS. Porque yo vi un montón de proyectos en RAS serios, y algunos lo hacen en otro archivo, otros lo meten en el mismo archivo, ¿se entiende? No hay como una todavía, en lo que vi al menos hasta ahora, no hay una línea sola. Entonces, igual para nosotros probablemente sea el mismo archivo por esto que digo de los entregables, ¿sí? Pero igual yo después, en la próxima clase, que voy a explicar también modularización y cómo organizar nuestro código y cómo organizar nuestro proyecto para resolución de ejercicios, ahí voy a hablar de eso, ¿sí? Cómo se suele hacer comúnmente y cómo lo vamos a hacer nosotros, no por ir en contra, sino para facilidad de ustedes y para facilidad mía de corrección también, ¿sí? Porque si ustedes imaginen, me entregan, no sé cuánto vamos a hacer hasta ahora,
estaban 25 anotados, igual el año pasado tenía 50, tenía 50 entregas que tengo que atarlas para que funcionen y después corregirlas, estoy un mes corrigiendo. ¿Se entiende? Porque uno tiene vida también. Ojalá me dedicara solo a esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde van los nombres del test? ¿Cómo dónde van? Ok, si yo cargo test, está todos los test Sí. que lo tengan ignore. Pero si yo cargo test nombre, es el nombre de la función, ¿no? El nombre de la función sería, claro. Si yo pongo testmul, me va a correr los dos, por ejemplo. Porque machea que los dos empieza con... Ahí. ¿Ves? Ahí me corre los dos. Si pongo test-f, me va a correr uno solo. Ahí me corre uno solo. Y si le pongo el nombre, o sea, si tuviera más fails, o sea, tiene fail 1, fail 2, fail 3, fail 4, me correría todos los fails. Y si le pones el nombre completo, te va a correr solo ese. ¿Está bien? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, nos vemos el lunes, el que quiera, y si no vamos hablando por Discord. No se olviden que mañana sale el cuestionario, hoy cierra el 1. Bueno, igual todos lo hicieron, me dijeron. Pero bueno, lo dejo en la grabación. Y mañana sale el 2 sobre esto que acabamos de ver. ¿Ok? Y cualquier cosa, vamos hablando por Discord.